Amén, gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor. Muy buenas noches, mis amados hermanos. Una vez más les damos la bienvenida a este su tiempo de una palabra viva y eficaz, la de Bar de Hashem, donde vamos a estar entrando en la presencia del Señor en esta preciosa noche para seguir meditando en la gloriosa palabra del Señor. Recuerda que hemos venido meditando en un tema que lleva como título Siguiendo los pasos de Yahshua, siguiendo los pasos de nuestro Señor Jesucristo, Rebbe Melech, Adonai Yahshua HaMashiach, y hemos venido meditando en el Evangelio de Lucas. Recuerda que nosotros tenemos dos principios bíblicos en el cual nos basamos, que es en el Tanaj, o Antiguo Testamento, en el libro de Josué, capítulo 1, versículo 8, cuando el Señor nos dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la Torá, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y el segundo principio, primer principio, como quieras que lo veas, es el de Juan 5:39, donde nuestro Señor Jesucristo, Rebbe Melech, Adonai Yahshua Mashiach, nos dice aquí en el Brit Hadashah, Nuevo Testamento: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Por esa razón nosotros escudriñamos y meditamos, o meditamos y escudriñamos. No es solamente ser lectores de la Biblia. Leer la Biblia está bien, es bueno leer la Biblia, necesitamos leerla para poder saber lo que contiene y lo que dice, pero tampoco es solamente leerla y no solamente estudiarla. Estudiarla es bueno estudiar la palabra de Dios, pero más que leerla o estudiarla, nosotros debemos escudriñarla y meditarla. Eso es el principio de la palabra. Amén. Hemos entonces venido tocando ese tema que dice: siguiendo los pasos de Yahshua. Recuerda que el Señor mismo dice en su palabra: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Entonces hoy vamos a estar meditando en la palabra del Señor. Recuerda, somos ovejas del Señor, somos redimidos por la sangre preciosa que nuestro Señor Jesucristo, Rebbe Melech, Adonai Yahshua HaMashiach, vertió en la cruz del Calvario. La semana pasada estuvimos tocando un punto que se llamaba, terminamos con un punto que era el punto 130, que era Eshlita o autoridad. Amén. Tocamos el punto de Chulin al-Aham en el Beis Hamikdash, enseñaba al pueblo en el templo, y la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, Rebbe Melech, Adonai Yahshua HaMashiach. Hoy vamos a seguir con el punto 131 de esta meditación, aquí en el versículo 9 del capítulo 20. Recuerda que estamos mirando el capítulo 20, ya el Señor está en Jerusalén, ya está el Señor allí, está a punto de ser sacrificado. Él entró allí 4 días antes de Pesaj, 4 días antes de la Pascua. Tenía que ser examinado minuciosamente para que no se encontrara defecto alguno en él. Ahora aquí encontramos, entonces ya el Señor está enseñando, encontramos que Él está enseñando todos los días allí, todos estos días ha estado enseñando o va a estar enseñando en el Beis Hamikdash, y aquí entonces nos va a relatar una parábola. Dice, y él la he llamado la Machal de los Coremim, Machal de los Coremim, o sea, Machal de los labradores. Aquí en el versículo 8, del 8 al 18, nos dice los labradores malvados, pero yo le he llamado Machal de los Coremim, o parábola de los labradores. Dice el versículo 9, que es el con el que vamos a comenzar, y vamos a comenzar esta meditación, el punto A es Kerem o viña. Kerem o viña. Dice: comenzó luego a decir al pueblo esta parábola, esta mashal. Un hombre plantó una viña, la arrendó a labradores y se ausentó por mucho
tiempo. Aquí el Señor comienza a hablar con esta machal de los labradores, la machal de los Coremín, empieza a decirnos que hubo un hombre que plantó una viña, la arrendó a labradores, a los Coremín, y se ausentó por mucho tiempo. Vamos a comenzar entonces en este punto donde vamos a mirar cuál es la viña, quiénes son los labradores y quién es el hombre, a quién se refiere nuestro Señor Jesucristo, Rey Melech Adonai Yahshua Mashiach, cuando dice un hombre. Entonces, ¿qué hizo? Plantó una viña. El hombre plantó una viña y la arrendó. Ahora bien, nosotros tenemos que entender que la viña que el hombre plantó, o sea, vamos a empezar con el hombre. ¿A qué hombre se está refiriendo nuestro Señor Jesucristo, Rey Melech Adonai Yahshua Mashiach? Vamos a comenzar por ahí, porque el Señor no dice Dios hizo esto o aquello. Él toma, esto es una mashal, esto es una parábola. Él está dando un ejemplo. Y entonces él dice, un hombre plantó una viña y la arrendó y se ausentó por mucho tiempo. La viña, mi amado hermano y mi amada hermana, mi amado amigo y mi amiga que me escucha, la viña es el pueblo de Israel. Ahora, si la viña es el pueblo de Israel, ¿quién fue el que la plantó? Quien la plantó es el Señor mismo, Adonai, Hashem, el creador del cielo y la tierra. Él vino, él tomó la tierra de Canaán, tierra que fluye leche y miel, la tierra de la promesa, la tierra de la promisión, aquella tierra que el Señor le prometió a Abraham, que le daría a él y a su descendencia. El Señor le dice, esta tierra que tú ves, en la tierra que tú estás, sea la tierra de Canaán, dijo, esta tierra te la daré a ti y a tu descendencia. ¿Y qué va a hacer? Pero ten presente que tu descendencia estará esclava durante 400 años. Eso fue todo lo que el Señor, la palabra del Señor, hablábamos ayer que la palabra del Señor tiene estricto cumplimiento, la palabra del Señor la dio, la palabra del Señor se cumplió, 400 años en Israel, 400 años en Egipto y en esclavitud, y luego salir a la libertad, a la tierra de la promesa. Allí en esa tierra que el Señor labró, que el Señor preparó, que el Señor abonó, que el Señor escogió, llevó allí a esa tierra, y en esa tierra el Señor plantó al pueblo de Israel. Plantó al pueblo de Israel. Ahora, el pueblo de Israel fue plantado allí. El Señor le dio esa tierra, tierra de la promesa, fue la tierra que el Señor les dio por heredad. Es por heredad perpetua. Esa tierra le pertenece a Israel, le guste a quien le guste o le deje de gustar a quien le deje de gustar. La tierra donde en este momento el pueblo de Israel está plantado es la tierra que Dios le entregó por heredad al pueblo de Israel. Que vinieron otros y la ocuparon, es otra cosa. Quienes ocuparon la tierra, quienes se tomaron la tierra y la cogieron arbitrariamente, no fue el pueblo de Israel. Esa tierra le pertenece. Ahora, el pueblo de Israel fue disperso porque el Señor mismo lo profetizó en su palabra. Quizá lo veamos más adelante. Pero a pesar de eso, esa tierra no dejó de ser de Israel, siguió siendo Israel. El pueblo de Israel nació en un día de acuerdo a la profecía de Isaías, nace en un día, se vuelve y se establece, regresa a la nación y la nación se vuelve a plantar allí en esa tierra. Ahora bien, aquí el Señor dice que dice que un hombre plantó una viña. El Señor plantó a Israel, es la viña del Señor. Ahora, esta viña que fue plantada, escúchame bien esto, esta viña que fue plantada, el Señor la arrendó a labradores,
a Coremim por mucho tiempo, y se ausentó por mucho tiempo. ¿Quiénes son los Coremim? ¿Quiénes son los labradores? ¿Quiénes son los que el Señor puso para cuidar la viña? Esto es importante que nosotros podamos entender. ¿A quién puso el Señor a cuidar la viña? El Señor puso a cuidar la viña a unos labradores, a unos Coremim. Allí les dijo, ustedes van a cuidar mi viña, la van a proteger, la van a limpiar, la van a labrar, la van a hacer producir. Ahora, si Israel es la viña, ¿quiénes son los labradores? Cuando el Señor establece al pueblo de Israel y lo establece por tribus, porque estaban los clanes o las tribus, las familias, que eran las 12 tribus de Israel, el Señor escogió a una tribu en especial. El Señor escogió una tribu en especial. No escogió a Judá, no escogió a Rubén, no escogió a Zabulón, no escogió a Isaacar, no escogió ni a Efraín ni a Manasés. El Señor escogió una tribu específicamente para que esa tribu, esa familia, ese clan se encargara de cuidar al resto de las tribus. Eran 12, pero acuérdate que José fue dividido entre Manasés y Efraín, o Efraín y Manasés. Esos fueron, entonces se completaron. Habían 12 y una especial que cuidaría a esas 12. Esa tribu especial se llamaba la tribu de Leví. Se llamaba la tribu de Leví o se llama la tribu de Leví. Es la tribu de Leví a la cual el Señor los escoge, los aparta, los separa, los santifica y los pone como sacerdotes. Levitas y sacerdotes. Los Coanim, los sacerdotes, pertenecían a la tribu de Leví y los levitas pertenecían a la tribu de Leví y el sumo sacerdote o el Cohen Gadol pertenecía a la tribu de Leví. Ellos eran los encargados. ¿Qué tenían que hacer los sacerdotes? ¿Qué tenía que hacer el sumo sacerdote? ¿Qué tenían que hacer los levitas? Tenían que regar, tenían que labrar, tenían que hacer que esta tierra fructificara, que esta viña fructificara. Así de sencillo. ¿Qué tenían que hacer? Simplemente tomar la herramienta que el Señor le dio, que se llamaba la Torá. La Torá, el Señor les da la Torá. Acuérdense que Torá significa instrucciones. Se las da específicamente a los levitas para que ellos la enseñen. ¿Tenían acceso el pueblo de Israel a la Torá? Definitivamente. Pero quienes tenían que enseñar, quienes tenían que explicar, quienes tenían que sembrar la palabra en el pueblo de Israel eran los sacerdotes, los levitas, eran los encargados de llevar el mensaje de la palabra y hacer que la palabra se cumpliera a cabalidad. Ahora bien, ¿qué fue lo que pasó? Pasó lo que pasó. Resulta y pasa que viene el pueblo de Israel, tenemos nosotros, en el pueblo de Israel se tiene la Torá escrita y el Talmud. El Talmud era lo que se podría conocer como la Torá oral. Era lo que nosotros deberíamos transmitirle a nuestros hijos oralmente. Teníamos que transmitirle la Torá, enseñarle la Torá, enseñarle los mismot, los mandamientos, lo que el Señor quería, pero toda la historia de la creación y cuál era la razón y qué es lo que el Señor nos está enseñando a través de esto. Pero acontece que al el pueblo transmitir la Torá oral,
se daba el lujo de añadirle a la Torá lo que ellos bien le parecía. Eso sucedió, empezó inclusive en el mismo momento en que Dios creó al hombre, Adán y Eva que conocemos. Cuando Dios creó al hombre, varón y hembra los creó y los puso en el huerto del Edén. ¿Cuál fue la instrucción? ¿Cuál fue la Torá que el Señor le dio a Adán y Eva, al hombre y la mujer? Le dijo: de todos los frutos del huerto podéis comer, pero del fruto del árbol, del fruto del bien y del mal no comerás, porque ciertamente cuando del comieres morirás. Vas a crecer en la tierra, la vas a fructificar, todo te lo he puesto en tus manos para que tú lo sojuzgues, lo gobiernes, te doy la autoridad, tú vas a ser el mayordomo de lo que yo he creado y he puesto sobre la faz de la tierra. Esa fue la Torá. Esa fue la Torá. Ahora viene, vamos a ir un poco hacia atrás, viene, o sea, eso es Torá. Eso es Torá. No existía una Torá escrita, pero eso es Torá. Eso es Torá. Viene Satanás, la serpiente antigua, la conocemos como la serpiente. En el Brit Hadashah, Nuevo Testamento, se le llama la serpiente antigua, el dragón, el diablo o Satanás. Viene la serpiente antigua y que era muy astuta, se le acerca a la mujer y la cuestiona, o sea, le cuestiona no a la mujer, sino la palabra del Señor. Y le dice: con que Dios ha dicho que de ningún árbol del huerto podéis comer. Eso no es Torá. Eso fue lo que Satanás quiso mostrarle, o sea, darle a la mujer. A la mujer le dijo: mira, sembrarle la duda. Ahora, ¿cuál fue la respuesta de la mujer? No, de todos los árboles del huerto podemos comer. Eso es Torá. Eso el Señor lo había dicho. Esas eran las instrucciones del Señor. Pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no podemos comer. Eso es Torá. Esas son instrucciones. Ni aún tocar o ni aún mirar. Eso no es Torá. Eso es una añadidura a la Torá. Entonces, ¿qué pasó? Número uno, Dios da Torá y Dios le dejó al pueblo de Israel la Torá escrita. Pero el pueblo de Israel, bendito sea el nombre del Señor, Baruch Hashem, él viene y transmite la Torá oral, que es el Talmud. El Talmud no se podía escribir. O sea que mucha gente dice: es que si hubiera habido Talmud en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, en el tiempo de Hamashiach, Talmud había, Torá oral, lo que no estaba escrito, que se empezó a escribir después por la persecución que tuvo el pueblo de Israel y la persecución a los escritos, empezó a escribirse, es otra cosa. Y que ahora el pueblo de Israel se esté guiando a través del Talmud para entender la palabra, es otra cosa. Pero el Señor le dio a ellos la Torá y le dijo: miren, se fue, la arrendó, los puso como coremín, labradores. Ustedes van a cuidar la viña. Ustedes van a responder por la viña. O sea, es que la culpa de que el pueblo de Israel se desvíe de las misbot, de los mandamientos, y que esté siguiendo mandamientos de hombres, no es en sí culpa del pueblo de Israel, fue culpa de los levitas, fue culpa de los sacerdotes, fue culpa de los escribas, fue culpa de los fariseos, fue culpa de los religiosos que enseñaron como mandamiento, como misbat, doctrina de hombres, cosa que Dios no mandó. Entonces, aquí vamos a ir por este punto. Entonces, el Señor puso a los coremín para que labraran la viña.
que la hicieran producir, que dieran fruto. Ahora, el punto B es el Abadim. Vamos a ver si alcanzamos a mirar esto. Abadim, que son siervos. Entonces, dice que la arrendó y se ausentó por un tiempo. El Señor se fue. Les dejó Torah, les mandó los Nabiín, los profetas, o sea, les dejó la Torah, el Pentateuco, le mandó a los profetas, dejó los escritos, todo esto lo mandó el Señor, lo dejó, y allí, y luego viene un tiempo de silencio. El Señor manda, les pone los levitas, los sacerdotes que prediquen, que enseñen, el pueblo se extravía, el pueblo se aleja, los sacerdotes se alejan, los levitas se alejan, se van por su camino, deciden hacer lo que quieren y se olvidan de Dios, y entonces el Señor tiene que mandarle los abadim. ¿Quiénes son los abadim? O sea, todavía no voy a hablar de los abadim. Los abadim son precisamente los profetas. Los profetas, el Señor los envía para que ellos le estén llamando la atención a los religiosos, sobre todo los religiosos, al pueblo, pero además que todos los religiosos, porque los religiosos son los encargados de llevar al pueblo a la presencia de Dios o arrastrarlos lejos de la presencia de Dios. Eso es lo que hace el religioso. El religioso se puede vestir así, ponerse un talit, ponerse una kipá y enseñar lo que quiera. O se puede poner un vestido púrpura, o se puede poner como quiera, se puede poner un clerical, o se puede poner una corbata. Un religioso puede, o puede vestirse común y corriente, pero puede ser un religioso. El religioso lo que hace es que o bien predica la palabra, o bien aparta al hombre de la palabra a través de su religión. Eso era lo que hacía. Entonces, ¿qué hace el Señor? El Señor tiene que mandar a sus profetas, a sus nabiim, que aquí los vamos a llamar abadim. Los nabiim son los abadim. Los profetas son los siervos de Yahweh, de Hashem, que vienen a predicarle al pueblo, a llamarle a la atención. ¿Qué es lo que dice? Dice, a su tiempo envió a un siervo, a un Ebed, a un Abba, a un Ebed, a un Naví, a que les predicara la palabra. A su tiempo envió a un siervo a los labradores para que diesen del fruto de la viña, pero los labradores lo golpearon y lo enviaron con las manos vacías. Cada vez que venía un profeta, lo golpeaban y lo mandaban con las manos vacías. Luego, quiero mirar esto. Luego volvió a enviar a otros siervos, más ellos también golpeados y afrentados. O sea, primero, número uno, golpeado. Lo golpeaban, lo afrentaban, lo humillaban, lo maltrataban y lo sacaban de la viña. No aceptaban la palabra profética. Vino Jeremías y les predicó, y más encima que les predicó y les llamó al arrepentimiento, entonces lo metieron en una cisterna llena de lodo y allí querían matarlo. Que vino el Señor en su misericordia, porque tenía guardado a Jeremías, a Jeremías, mandó a aquel eunuco para que lo salvara y lo salvaron. Ahora vienen y lo mandan con la mano vacía. Entonces, número uno, lo golpean y lo afrentan. Golpean y afrentan. Ahora sigue, volvió a un tercer siervo, volvió a enviar a un tercer siervo, mas ellos también a este echaron fuera herido. Ya no solamente lo golpearon, ya no solamente lo afrentaron, lo humillaron, sino que también les hirieron. Eso fue lo que hicieron ellos con los siervos, los profetas, con los nabiim. Eso hicieron estos son los siervos, los abadim, los nabiim. Son los que vinieron a pedirle cuenta a los labradores, a los kohanim,
a los levitas, aquellos que estaban allí al cargo de la viña, y ellos, en vez de arrepentirse, en vez de volver sus ojos hacia Dios, entonces lo que hicieron fue golpearlos, afrentarlos y herirlos. Eso es lo que han hecho. Y eso no solamente es algo que podemos decir, es que esto pasó con el pueblo, con los profetas. Esto lo podemos seguir viviendo ahorita. No vamos a tocar más este punto, pero aquí lo que nosotros tenemos que es pensar, aquí el Señor nos habla de una viña llamada Israel. Nos habla de unos coherín que son los labradores, que son el pueblo, los coremín, los labradores, que son los religiosos que tendrían que haber llevado al pueblo a la presencia del Señor. Y nos habla de los abadín, que son los profetas, los nabín, que fueron los que fueron enviados por el Señor. Ahora el Señor seguirá enviando siervos. El Señor seguirá enviando siervos. Y muy seguramente, mi amado hermano, muchos de ellos serán afrentados, muchos de ellos serán golpeados, muchos de ellos serán heridos. Pero aquí el Señor nos está mostrando, nos está hablando de una mashá. ¿Y qué es lo que pasó? El Señor sembró una viña. Así como la sembró en el Antiguo Testamento, en el tiempo del Tanaj, así como el Señor sembró una viña llamada el pueblo de Israel en la tierra de Canaán, en la tierra de la promesa, y puso a unos hombres para que le enseñaran su palabra, el Señor también ha sembrado ahora en este tiempo otra viña, y esta viña se llama la iglesia o la Kehila del Señor. Somos nosotros la iglesia, somos la Kehila, y el Señor ha puesto sobre la Kehila, o no puesto sobre, sino que le ha dejado a esta Kehila, esta viña, esta querem, se la ha dejado a unas personas para que la cuiden. Ahora, la pregunta es, ¿se está cuidando la viña? ¿Estamos nosotros bajo verdaderos coremín, verdaderos cuidadores de la viña? ¿Estamos siendo cuidados verdaderamente? ¿Estamos siendo labrados? ¿Estamos siendo abonados, regados? ¿Estamos nosotros verdaderamente bajo la enseñanza de personas honestas que están predicando el mensaje de la palabra del Señor con honestidad, no por ganancias deshonestas, no sacando el texto del contexto? Yo no sé, eso solamente tú lo sabes. Por eso el Señor nos dice en su palabra, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Nosotros no podemos, no porque yo esté predicando ahorita o compartiendo el mensaje de la palabra en este momento, tú puedas aceptarlo todo a ojo cerrado. Nosotros tenemos que escudriñar y ver si lo que nos están enseñando, ya sea físicamente o a través del internet, como lo estamos haciendo en este momento, es conforme a la palabra de Dios. Es lo que Dios quiere que nosotros aprendamos. Es lo que Dios quiere que nosotros entendamos. Acuérdate que el Señor nos dejó Torá, instrucciones. Y esas instrucciones es para que las cumplamos, para que las vivamos, para que las prediquemos, para que las enseñemos. Esas son las instrucciones. Pero mi amado hermano, mi amada hermana, mi amado amigo y amiga que me escucha, esas instrucciones no nos las dejó el Señor para que no las mastiquen y nos las den como ellos quieran. Nosotros tenemos una obligación de así que como recibimos la palabra, también mastiquemos la palabra, que digiramos la palabra. Acuérdate, nosotros necesitamos escudriñar y meditar. Y a través de la unción del Espíritu Santo, la Ruach HaKodesh, poder entender si lo que nos están diciendo es conforme a la palabra de Dios o no es conforme. Y si no es conforme, hermano, no lo recibas. Si es conforme a la palabra, recíbelo. Vamos a alimentarnos. Vamos a llenarnos de la presencia del Señor y vamos a crecer a la altura y a la plenitud de la estatura de Cristo de Hamashia. El Señor quiere que nosotros crezcamos.
espiritualmente, podamos entender su voluntad agradable y perfecta. Mi pregunta sería en este momento, no vamos a continuar con el punto C, bendito sea el nombre del Señor, lo terminaremos mañana, es cómo está nuestra vida delante del Señor. ¿Estamos recibiendo las instrucciones de Dios conforme el Señor nos lo mandó o estamos recibiendo instrucciones de hombre? Acuérdate una cosa es la Torah escrita y otra cosa es la Torah oral. Nosotros podemos añadirle a la palabra de Dios, pero el Señor dice en su palabra, toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a todos los que en él esperan. No añadas a sus palabras para que no seas hallado mentiroso y para que no te reprenda. Prediquemos la palabra tal como es. Podemos sacar discernimiento, sacar enseñanza, pero que sea conforme a la palabra de Dios y no añadiéndole nuestros propios conceptos y nuestras propias creencias, sino de acuerdo a lo que el Señor quiere que sepamos. Vamos a terminar con esto. Yo quiero terminar, vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. Si en este momento hay alguna persona que nos esté acompañando por primera vez, que esté viendo este video y que esta palabra le ha llegado al corazón y sabe que necesita de la presencia de Dios, que necesita recibirle, que necesita conocer más de Él, yo te invito a que le entregues tu vida al Señor, que le entregues tu vida al Señor, que le pidas al Señor que entre en tu corazón, que cambie tu manera de vivir y que haga de ti una nueva criatura, que te dé no solamente vida abundante aquí sobre la tierra, sino vida eterna. Él dice, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia y yo he venido para darles vida eterna. Solamente necesitas recibirle en el corazón como tu único y suficiente Salvador. Si aún no lo has hecho, yo te quiero decir, este es el día aceptable, esta es la hora de salvación. Quizás mañana sea demasiado tarde y no haya esperanza para ti. Solamente necesitas hacer una oración de fe, entregarle tu vida al Señor con una oración como la que te voy a proponer. Si quieres repetirla después de mí, lo puedes hacer. Simplemente tienes que decirle, Señor Jesús, en este momento vengo delante de tu presencia, reconociendo que he pecado, reconociendo que he hecho lo malo delante de tus ojos y que no soy digno o digna de ser llamado tu hijo o tu hija. Te pido que me perdones, que entres en mi corazón, que cambies mi vida y que hagas de mí una nueva criatura. Te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Entra en mi corazón, cambia mi vida, borra mis pecados, limpia mis rebeliones, escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más. Escribe tu nombre, el nombre de mi Dios en mi corazón, para que yo pueda entender a partir de este momento que soy propiedad única y exclusivamente tuya. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre. Amén y amén. Si tú has hecho una oración de fe como esta, ten la certeza que el Señor ya está en tu corazón, Él ha cambiado tu vida. Quiero dar 3 recomendaciones que quiero darte antes de terminar esta meditación. Es número 1, habla con el Señor en oración. En orar, como hemos dicho, es hablar con Dios. Habla con Dios como se habla con un amigo, con tus propias palabras, ya tus tristezas, tus alegrías, tus triunfos, tus derrotas, tus necesidades. Y ten la certeza que el Señor estará allí a tu lado para escuchar tu oración y darte una respuesta a tu necesidad. Número 2, empieza a leer la Biblia, la palabra de Dios. Empieza a leer la palabra de Dios a partir del Nuevo Testamento, del Evangelio de Juan, si te es posible, y pídele al Señor en oración que Él, a través de su Espíritu Santo, te ilumine su palabra para que tú puedas entender cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta para tu vida. Y número 3, no dejes de congregarte. Busca un lugar donde congregarte, donde se predique el mensaje completo del Evangelio del Reino de nuestro Señor Jesucristo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el predicador, donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el fundador del movimiento, donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y su santa palabra. Eso es todo por hoy. Hemos llegado al final de este su tiempo de una palabra bioeficaz, la de Bar de Hashem. Que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Yevarejeja Adonai bismereja, Yaer Adonai panav eleja bijuneja,
Gisadonai para Belejabellashem Lejachano. Y será hasta la próxima ocasión, cuando volvamos una vez más a este tu programa de una palabra eficaz, la de Bar de Hachem, desde la ciudad de Toronto, Ontario, Canadá. Bendiciones para todos y muchas gracias por habernos acompañado.